el OpenGer puede tener este tipo de viscosidad de 100 a 50.000 centistokes. Es el componente lubricado que mayor viscosidad debería de contener dentro de su selección de lubricante. Ahora, si nosotros somos los dueños de la operación, los dueños de la pala, y viene un proveedor que te ofrece 800 kilos de prueba de soldadura, de prueba de 4 bolas, y 50.000 centistokes, como te indica, de viscosidad, como te indica la empresa Caterpillar, y viene otra que te ofrece lo mismo, y de repente una tercera empresa que te ofrece lo mismo. Todas ofrecen lo mismo. Entonces, ¿por cuál me decido, no? ¿Por cuál me decido? Definitivamente estos tipos de contratos no son fáciles de ganar. Son muy difíciles de ganar, debido a que poco personal en minas se arriesga a poder introducir nuevos lubricantes que no se han probado dentro de Perú. Es precisamente o seguramente uno de los factores por la cual seguimos usando lubricante asfáltico o seguimos usando compound dentro de nuestras palas eléctricas Caterpillar 7495 y la PIH 4100. Entonces es por eso que sigue usando esto, porque es muy difícil entrar a mina o ingresar un lubricante de estas características a mina, porque ya se están usando lubricantes que siguen funcionando normalmente, ¿no? Ahora, si llega tu lubricante a ingresar, al menos a hacer una prueba, muy aparte de los factores como muy aparte de las características de prueba de 4 bolas de soldadura y de desgaste y de la viscosidad de 50.000, tenemos que ver otro tipo de características que no están en la ficha técnica. En este caso, como la adherencia. En este caso, la adherencia podemos definirla como la adhesión de este tipo de lubricantes a la pared que va a estar en contacto con el otro engranaje, con el engranaje que se acopla, ¿no? Los lubricantes asfálticos y los lubricantes tipo compound son de alta viscosidad y tienen una adherencia extraordinaria, muy buena adherencia. Forman una capa gruesa y se aplica una capa, le cae más lubricante encima y se va engrosando el lubricante en la cara del engranaje. Entonces los lubricantes asfálticos y compound, como le dije, siguen estando dentro de lubricando las principales palas del Perú, debido a que sí son muy buenas en este tipo de aplicaciones, pero tienen una gran desventaja que lo vamos a ver más adelante. Ahora, las grasas también son buenas, pero dependen de mucho más aditivo espesante, de mucho más aditivos para que estos puedan ser competencia de los asfálticos y de los tipos compound. Tercer punto, los lubricantes que contienen diluyente para su fácil bombeo dependen de la evaporación del diluyente. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, ¿no? Si yo estoy lubricando mi engranaje, como vemos aquí en el círculo de giro, ¿no? Estoy lubricando por medio de sprayado. Por medio de sprayado, en la cara del engranaje se llega a adherir, pero no pasa ni 15 minutos más, nuevamente sprayas, pero lo que tú adheriste anteriormente salió sprayado el lubricante con el diluyente, y en teoría el diluyente se debió haber evaporado antes de la siguiente aplicación, pero como no ocurre, o los intervalos son muy cortos, o la capacidad del diluyente para evaporarse es mala, entonces lo que sucede o lo que va a suceder son estos tipos de desperdicios, como ven aquí, ¿no?
Como ven, estos tipos de desperdicios son kilos, cientos de kilos de grasa depositadas al borde de la pala eléctrica. Son cientos de kilos, ¿no? Entonces, aquí se podría optimizar usando la grasa, porque la grasa no tiene un diluyente que necesita que se evapore. En el caso de, este es un chipper shaft, por ejemplo, un engranaje chipper shaft, igual, ¿no? Tienes demasiado sobreengrase. ¿Debido a qué? A que el diluyente no llega a evaporarse. Y se forman masas gelatinosas de lubricante asfáltico. Y limpiar, y me ha tocado limpiar lubricante asfáltico, es extremadamente difícil porque estos se pegan, se adhieren. Tú pones una pala y quieres sacarlo, se te puede quebrar hasta la pala y no mueves el lubricante que está depositado o está en modo de desecho, ¿no? Dentro de la misma pala, ¿no? Esta es una buena adherencia. Cuando van a hacer las inspecciones tienen que buscar este tipo de adherencia. Esta adherencia está excelente. ¿Debido a qué? Debido a que se nota que el diluyente se ha evaporado completamente, ¿no? Y solamente queda una capa rígida dentro de la cara del lubricante que permite de que no haya el contacto metal-metal, ¿no? Entonces, de manera visual, también es una manera muy buena de poder saber si mi lubricante está cumpliendo las especificaciones o está funcionando óptimamente dentro de los parámetros que uno requiere, ¿no? ¿Se puede medir la película del lubricante? Claro que sí, se puede medir la película del lubricante. Ahora, si ustedes pueden ver aquí le hemos rayado, ¿no? Le hemos pasado un filo delgado de una llave y hemos hecho unas rayas. Y al hacer estas rayas, se dan cuenta que hay un espesor de película allí. Y si ven, en la parte de arriba es donde ya ocurrió el contacto. Ya ocurrió el contacto y a pesar de que ya ocurrió el contacto, la película del lubricante sigue allí. Quiere decir que cuando hubo el contacto, siempre hubo una película de lubricante que protegió dicho contacto, ¿no? Ahora, en la parte de abajo, si ven, y se nota que la película es mucho más grande, es porque aquí todavía no ha hecho el contacto. O es la parte del diente de engranaje que no hace contacto, ¿no? Ahora, esto de aquí, ¿cuánto mide? Esto tiene medidas entre 1 y 1.5 mils. ¿Qué es un mils? Un mils es una pulgada dividido en 1000 partes, ¿no? Ahora, para poder medir una escala y saber tu espesor de lubricante cuánto va, entonces tienes que tener un medidor circular de 0 a 25 micras, ¿no? O sea, de 0 a 1 mil prácticamente. ¿Para qué? Para poder tener valores de 1 micra, 2 micras, 3 micras. Porque si tú te compras un medidor de película arriba de 1 mil, no vas a poder medir exactamente cuál es la mejora de la película lubricante con un producto y con otro producto, ¿no? Porque siempre te va a marcar o simplemente no te va a marcar ningún dato en tu medidor de película húmeda que esté configurado de 1 mil hacia arriba, ¿no? Entonces en este caso es recomendable medirlo en micras. Para que tengan una idea, 25.4 micras es igual a 1 mil. Quiere decir que este medidor de película está de 0 a 1 mil, ¿no? Que sería lo ideal. Ahora, el valor de lambda. ¿Qué es lambda? Lambda es la relación de tu rugosidad del componente con la película de lubricante, el espesor de película de lubricante. En este caso, para engranajes es para una lubricación elástico-hidrodinámica es 1.5. En este caso, en engranajes abiertos, solamente podemos ver lubricación límite, mixta y elástico-hidrodinámica, más no podemos ver lubricación fluida. La lubricación fluida solamente se ve en engranajes cerrados lubricados con aceite. ¿Qué otras cosas podemos evaluar dentro de un engranaje abierto en palas eléctricas? Podemos evaluar el estado de corrosión de los equipos. En estado de corrosión de los equipos, cosas que no te dice dentro de su ficha técnica, ¿no? Ahora, las grasas tienen una particularidad
que estas usan jabones para que puedan espesarse. Jabones, no jabones, complejo de jabones. Y estos jabones son los que le dan la propiedad anticorrosivas a la grasa para que el lubricante o la grasa esté terminada, ¿no? Entonces el complejo de aluminio, por ejemplo, tiene una particularidad bastante grande de evitar de que estos componentes se puedan oxidar, ¿no? ¿Qué más dice? La contaminación del lubricante con agua produce emulsión que generará corrosión al componente. Eso también hay que ver qué tipo, dependiendo qué tipo de grasa estén usando o qué tipo de lubricante estén usando, asfáltico, compound o grasa, cuál de estos emulsiona menos con aceite, cuál de estos logra separarse con el agua más fácilmente y cuál de estos logra menos emulsión con el agua. Por ejemplo, los compuestos en condiciones de operación con lluvia, los compuestos tienen la particularidad de que emulsionan con el agua muy fácilmente, tanto así que el agua no llega a separarse del lubricante por nada del mundo, ¿no? Entonces, esa es la particularidad de usar compuestos. ¿Y qué generaría? Generaría de que tengas detalles de corrosión dentro de tu engranaje, ¿no? Ahora, los diluyentes. Cuando se usan diluyentes, también hay que tener en cuenta qué tipo de diluyentes son. Por ejemplo, los que son diluyentes de tricloroetileno son agentes corrosivos. Entonces, si vas a tener información del diluyente que está usando un producto específico, tienes que comparar o tienes que llevar al laboratorio para saber exactamente si este diluyente, que finalmente se evapora, pero finalmente choca al componente, primero y después se evapora, causa allí un agente o no corrosivo, ¿no? Entonces eso también hay que evaluarlo para evitar este tipo de corrosiones, porque la corrosión llega a que estos componentes se piquen finalmente, ¿no? Otro caso que puede haber corrosión es básicamente porque los repuestos de los engranajes abiertos o de los piñones de ataque son almacenados mal. Hay que usar productos antihumedad y también se recomienda de alguna manera almacenarlos en algo elevado y no usar plástico. Si tú usas plástico para cubrir engranajes abiertos, lo que va a pasar es que este plástico va a condensar agua en el interior del plástico, chocando finalmente el agua al componente y haciendo de que estos se oxiden, ¿no? Entonces, no se recomienda usar plástico, se recomienda almacenarlos encima o elevado al suelo, no directamente el piso, y usar productos anti-humedad para evitar de que estos se corroan antes de su instalación. Si se corroen antes de su instalación, ya básicamente están siendo montados con un modo de falla de corrosión, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Acá tenemos algunas fotos de corrosión, ¿no? Se ve claramente cómo el producto se corroe. Corroído, puntos de corrosión. Aquí tenemos el lubricante emulsionado, pueden ver. El lubricante emulsionado. Entonces, este es otro punto que hay que ver dentro de mi engranaje, cómo está y qué producto es mejor que el otro, debido a este tipo de características que no están incluidos dentro de la ficha técnica. Entonces, esto ya sería una prueba en campo. Por eso las grasas OGL entran a prueba antes de poder generar un contrato grande, ¿no? Por eso es muy difícil mover un lubricante OGL que está dentro de mina. Es muy difícil porque ya están funcionando correctamente o en todo caso tienen menos problemas y quieren evitarse problemas cambiando el lubricante y tener otro tipo de prueba o seguimiento, ¿no? Es bastante complicado hacer ese cambio. Ahora, hablemos de la bombeabilidad. La bombeabilidad es un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque todas las grasas que están montadas en mis palas en mina usan bomba, usan depósito, usan tuberías y usan inyectores. Si tú no conoces qué tipo de consistencia es, no puedes saber si estos están preparados para trabajar a altura o trabajar a X grados Celsius de temperatura de ambiente, ¿no? Entonces, la probabilidad dice eso, ¿no? Ahora, el comportamiento de la
de la consistencia es diferente dependiendo dónde o en qué parte, a qué altura y a qué temperatura te encuentras. ¿Por qué? Porque la prueba de NLGI se mide a 25 grados Celsius. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una grasa NLGI 2, que es la más usada. Ahora, si nos vamos a un lugar que está a 0 grados Celsius, ya no va a funcionar como NLGI 2, sino que va a funcionar como un NLGI 3. Se va a poner mucho más duro en ese tipo de sitios. O en ese tipo de temperatura se va a volver mucho más duro y ya no se va a comportar como un NLGI 2, sino se va a comportar como un NLGI 3. Entonces, así es que impacta la temperatura ambiente con la consistencia de mi lubricante. Tenemos aquí, por ejemplo, un equipo que sirve para ver la capacidad de venteo y bombeabilidad. Este equipo básicamente es una bomba conectado a un circuito que contiene enrollado 25 pies de un cuarto de tubería rígida. Y esta tubería representa la distancia en la cual puede ser bombeado un equipo, ¿no? Entonces, este equipo se recomienda hacer este tipo de pruebas, que es el Ventmeter de Lincoln, en el mismo sitio de aplicación para obtener un dato, y este dato nos da qué tipo de NLGI es la que está funcionando mi grasa, ¿no? Ejemplo, supongamos que aquí salga un resultado, porque esto tiene un procedimiento que básicamente es llevar con esta bomba, llevar a 1800 psi todo el circuito y después aliviarlo por un punto, y después de los 30 segundos ver a cuánto marcó el manómetro. Pongo grasa en todo el circuito, lo dreno, tapo todas las válvulas y pongo grasa hasta 1800 psi. Una vez esté a 1800 psi, lo que va a pasar a los 30 segundos es medir mi manómetro cuando marcó. Supongamos que mi manómetro haya marcado 400, ¿no? Entonces veamos acá, mi manómetro marcó 400 y tengo un inyector de grasa SL1 y tengo una tubería de 1 pulgada. Entonces yo puedo bombear como máximo a 140 pies de distancia para que funcione mi inyector, el último inyector de la línea, con un inyector SL1. Pero si yo le cambio de inyector y le pongo un inyector SLB, ya llegaría a 250, ¿no? ¿Ven aquí? Llegaría a 250, ¿no? Y anteriormente llegaría 1 pulgada a 140 y a 250. Entonces, ¿qué es lo que te da este dato o esta prueba? Te asegura de que tus inyectores funcionen bien en el último punto, en el punto más lejano. Haciendo esta prueba en campo, tú puedes determinar qué tan bombeable y qué tan venteable es tu grasa. Porque definitivamente los datos que indican aquí de NLGI que nos da el proveedor no nos indica nada prácticamente, ¿no? Nos dice que es una grasa semifluida, ¿no? Más nada más. Ahora, acá te dice, ¿no? La especificación CAT 7495 te dice que a menos 20 Fahrenheit, a 30 segundos, en 30 segundos llegó a 600 psi. Te indica esto, ¿no? Acá también hay que usar una grasa que llegue a 1800 psi y cuando se ventee llega a 600 durante los 30 segundos. Entonces, aquí en la pala 7495, la última especificación te indica que tienes que hacer esta prueba, que la grasa que funcione o el lubricante que funcione tiene que reunir estas características: ventear 1800 psi en el equipo y tiene que llegar a 600 psi durante 30 segundos. Y dependiendo de eso, calculas qué distancia, como en la tabla anterior, qué distancia puede ir tu último inyector, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema?
de este cálculo en los compuestos o o en las grasas o en los lubricantes asfálticos. Los lubricantes asfálticos, recuerda que llevaban diluyente. Como llevan diluyente, este diluyente se puede evaporar. Y si bien aquí te indica que a 20 Fahrenheit, que es cerca de 0 grados Celsius, no hay ningún problema. Si bombea a los 30 segundos, o sea, sí puede funcionar tu inyector. Eso es lo que te dice la especificación CAT, que sí funciona. Pero es con el producto terminado. ¿Qué pasa si el lubricante o el diluyente se evaporó? Si el diluyente se evaporó, entonces ya este dato es irreal. Porque no sabemos si es que ventea bien o no ventea bien sin diluyente. ¿Y el diluyente cómo se evapora? Porque se usan calentadores en el tanque. En algunos casos se usan calentadores en las líneas. Y como hemos visto en la especificación inicial, no se recomienda calentar el lubricante. El lubricante tiene que ir tal y como va, ¿no? Entonces, al usar ese tipo de calentadores, puedes evaporar el diluyente y estos datos no pueden ser precisos, ¿no? Entonces, lo más recomendable es hacer la prueba en campo y ver qué tipo de lubricante es mejor, ¿no? Acá dice: la evaporación de los diluyentes en los lubricantes compound y lubricante asfáltico por uso de calentadores de lubricantes lleva variaciones de temperatura. Entonces, eso es lo que puede causar. No, ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado. No sé quiénes acá están en mina. Muchas veces no llega a inyectar los inyectores que se encuentran acá en el saddle block, no llegan a funcionar correctamente. Y eso es debido a que ya se evaporó el diluyente y las características con diluyente son distintas que sin diluyente. Y no logra aperturar el inyector de grasa, ¿no? Ahora, lo otro, que también es un tema importante, estos tipos de lubricantes asfálticos y compounds generan depósitos que se endurecen en las tuberías, que normalmente son de 1 pulgada o 1 pulgada y media. Si tú le das mantenimiento después de 5 años, vas a notar que hay una reducción del diámetro de la tubería interna debido a que se endureció el lubricante que pasó por el interior. Y ustedes saben, cada vez que la tubería se reduce de diámetro, entonces pierdes la presión en el interior. Hay una mayor caída de presión desde la bomba hacia el punto que vas a lubricar, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. El polvo y la suciedad. Ha habido operaciones en las cuales el polvo se adhiere mucho y genera desgaste abrasivo. Entonces no es bueno que un lubricante atraiga mucho polvo, porque estos se pueden volver en contaminantes. Puede ser un tercer cuerpo que genere algún tipo de desgaste ya abrasivo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, en lubricantes asfálticos y compound existen diluyentes, y estos diluyentes hacen de que la adherencia sea mayor, ¿no? Y más aún si es que estos diluyentes no se evaporan rápidamente y cae nuevamente otra capa encima y no se evaporan. Entonces se vuelven mucho más atraedores, digámoslo así, de contaminantes que hay en el ambiente, del polvo, el silicio, la arcilla, ¿no? En la limpieza en los tanques también ocurre lo mismo. Como se calientan en los tanques, en el fondo del tanque se va generando una capa dura de compound o de lubricantes asfálticos que se han endurecido y van acumulándose al fondo. Cuando se hace mantenimiento, esto cada 3 años, cada 2 años, van a notar una cantidad enorme de residuos en el interior que no se puede bombear, que ya es imbombeable. Y finalmente la limpieza del hoist. En la parte de abajo donde se drena el aceite queda el compound o quedan los residuos del lubricante asfáltico endurecidos. Quedan endurecidos de tal manera que pueden ocasionar de que se sobrefuerce los piñones o se sobrefuerce el engranaje de levante. Y esto limpiar no es fácil. Lo puedo decir básicamente porque yo he entrado con una pala ahí
y es difícil sacarlo, muy difícil sacarlo, debido a que estos lubricantes ya se solidificaron en el fondo porque no tienen diluyente y tienen 50.000 centistocks de viscosidad, ¿no? Y muy aparte que son extremadamente adhesivos. Entonces, esa es la gran dificultad. Si tú tienes un lubricante asfáltico o compound y lo vas a aplicar mediante rociadores o mediante spray, excelente, debido a que estos pueden hacer de que el diluyente se evapore más rápidamente, este tipo de aplicación. Pero si lo vas a aplicar por goteo, no es tan recomendable, y si lo vas a aplicar a distancias mucho más largas, tampoco es recomendable. Entonces ya queda a criterio de la persona que se encuentra a cargo de evaluar este tipo de lubricantes, qué tipo de no solamente ver las características del laboratorio, que todas van a cumplir, todas van a tener 50.000 centistocks, todas van a tener 800 kilogramos de fuerza de punto de soldadura, todos van a tener 0.9 de desgaste de la prueba de 4 bolas, todos. Entonces, no solamente dejarse llevar por estos tipos de características, sino también dejarse llevar por el funcionamiento en campo, ¿no? Son datos o son claro, son datos que no están dentro de una ficha técnica, pero ya he puesto algunos puntos para que se puedan evaluar, ¿no? Además, hacer la limpieza de esto de aquí genera tiempo, genera gente, genera espacio, genera paradas y finalmente es un costo adicional.